vamos a definir las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera recurriendo a la circunferencia goniométrica. Hasta ahora nosotros hemos definido el seno, el coseno, la tangente, en fin, todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Lo que pretendemos ahora es definir las razones trigonométricas de un ángulo de 90 grados o de un ángulo mayor de 90 grados o de un ángulo negativo, es decir, de cualquier ángulo. Vamos a empezar trabajando con el seno y el coseno, y vamos a ver sobre la circunferencia goniométrica cómo definirlo. Ahí tenemos la circunferencia goniométrica de radio unidad. Vamos a colocar los ángulos más destacados: 0, 90, 270, 360, y también en radianes, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y para empezar vamos a tener un ángulo agudo. Nosotros trazamos un ángulo agudo sobre la circunferencia goniométrica. Ese ángulo alfa es un ángulo agudo. Y lo que nos vamos nosotros a fijar ahora es en cómo podríamos definir las razones trigonométricas de este ángulo de una manera que pueda extenderse a cualquier otro ángulo de la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, la clave de todo va a estar en el punto siguiente. Ese punto es la clave, el punto en el cual la segunda línea del ángulo, corta a la circunferencia goniométrica. Ese punto es el punto clave para la definición. Ahora vamos a ver por qué. Si ese es un punto, pues ese punto tendrá dos coordenadas. Una sería la coordenada horizontal sobre el eje X o eje de abscisas, y otra sería la coordenada vertical, que podemos trazar en cualquiera de los dos sitios como hemos puesto ahí. Esa sería la coordenada vertical trazada sobre el eje de ordenadas. De forma que ese punto tendría dos coordenadas, coordenada A y coordenada B. Le hemos dado esos nombres. La B estaría ahí y la A estaría ahí. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre ese triángulo AB, ese triángulo AB, y la hipotenusa sería el radio de la circunferencia, y lo que vamos a hacer es calcular cuál sería el seno del ángulo alfa según lo que nosotros sabemos. Es decir, si nosotros ahí hemos cambiado el color para fijarnos mejor, ese es un triángulo rectángulo y como tal nosotros podemos definir el seno tal y como hemos hecho hasta ahora. Sería simplemente cateto opuesto dividido hipotenusa, B partido por R. Pero claro, R es 1, el radio de la circunferencia es 1, y por lo tanto el seno de alfa es justamente el valor de B. De manera que la segunda coordenada del punto nos da directamente el seno del ángulo alfa. Es decir, lo que mida ese segmento, el valor de la longitud de ese segmento, pues sería el seno del ángulo alfa. De igual manera, el coseno del ángulo alfa sería A partido por R, y teniendo en cuenta que el radio es 1, el coseno del ángulo alfa sería A. Por tanto, podemos cambiar y ahí tendríamos que el coseno de alfa es justamente el valor de A. Resulta entonces que ese punto, y ahí estaba porque decíamos que era la clave, ese punto, sus dos coordenadas, las coordenadas del punto, son precisamente las razones trigonométricas de este ángulo alfa, que es un ángulo agudo. Resulta que la coordenada horizontal nos da el coseno y la coordenada vertical nos da el seno. Es decir, lo que mida ese segmento verde, la medida de ese segmento es el coseno del ángulo, y lo que mida el segmento azul nos da el seno del ángulo. Entonces, la visión un poco geométrica del seno y el coseno. Pero esta idea nos permite extender la definición de seno y coseno a cualquier otro ángulo sin más que fijarnos en ese punto, que es la clave. ¿Bien? Ahí estaría. El coseno y el seno de cualquier ángulo serían respectivamente las coordenadas X e Y del punto asociado sobre la circunferencia goniométrica. Es decir, el coseno es la coordenada X, la coordenada horizontal, y el seno es la coordenada Y, la coordenada vertical del punto asociado sobre la circunferencia goniométrica. De esta manera, si yo tengo ahora ya un punto en el segundo cuadrante, un ángulo en el segundo cuadrante, el punto asociado es la clave para definir el seno y el coseno de este ángulo, que ya no es un ángulo agudo y que hasta ahora nosotros no habíamos definido cuál era su seno y su coseno.
Si nosotros trazamos ese punto, resulta que ese punto tendrá dos coordenadas, esa sería la coordenada vertical y esa va a ser el seno justamente de alfa, lo que mida ese segmento, y aquí estaría el coseno, de manera que ese punto tendrá dos coordenadas. Ya veremos más adelante cuáles son los signos, a poco que nos demos cuenta veremos que efectivamente ahí el coseno ya es negativo, puesto que está en la parte negativa del eje de las X, pero eso es otra historia que contaremos después. Lo importante es darnos cuenta de que para ese ángulo alfa también podemos definir el coseno y el seno, simplemente apoyándonos en el punto P. Si ponemos ahora un punto del tercer cuadrante, de la misma manera podemos poner el punto P, en el cual la segunda línea corta la circunferencia goniométrica, y ese sería el seno y ese sería el coseno, o sea, los puntos en los cuales el punto en el cual la línea corta la circunferencia goniométrica nos da esos dos segmentos, y de esa manera definimos el seno y el coseno de este ángulo. Y por último vamos a poner un ejemplo de un ángulo del cuarto cuadrante, en el cual de la misma manera trazaríamos el punto, esa sería la coordenada vertical y esa sería la coordenada horizontal, y por tanto pues ese punto también nos da la clave para definir el seno y el coseno de un ángulo en el cuarto cuadrante. Por supuesto, todo esto que hemos hecho puede ocurrir si el ángulo es negativo o si se da más de una vuelta a la circunferencia. Siempre podemos encontrar el punto asociado al ángulo del que se trate. ¿De acuerdo?